Buen día, Giovanni, buen día a nuestra teleaudiencia, a Norberto Tascón, a el doctor Claudio Borrero, y pues quiero aprovechar la visita que hace el doctor Ramiro Bejarano a la ciudad de Cali. Él viene, entiendo, a un seminario como presidente de una designación que tiene él muy especial por su característica. Y quiero aprovechar para que él nos dé su concepto sobre lo que viene sucediendo en política y lo que viene pasando con respecto a la decisión tomada por el partido de la U, que pues nos sorprende a los periodistas realmente. Entonces, doctor Ramiro Bejarano, pues me alegra mucho que esté en la ciudad de Cali y bienvenido a Supernoticias del Valle. Gracias, Humberto, a usted y a su equipo y a sus oyentes. Sin duda, los días que estamos viviendo en materia política son bastante inciertos y azarosos, porque el gobierno tiene un doble discurso frente a las cosas. Ha dicho que no quiere gobernar con la mermelada que se le ha dado a los parlamentarios y que quiere hacer la gestión solo, destruyendo a todos los demás. Y eso, desde el punto de vista práctico, pues es imposible, pero sobre todo desde el punto de vista democrático es inconveniente, porque significa entonces que el gobierno va a manejar los recursos públicos exclusivamente con la gente del centro democrático y no hay manifestación ni injerencia de los demás grupos políticos, olvidando que hubo una importante votación de las personas que perdieron, que llegó a 8 millones de votos. Y eso explica por qué el enredo que se ha armado en el Congreso. Dice usted que el partido de la U, que es una vergüenza, apoyó a Santos y ahora de la noche a la mañana termina dando una voltereta para convertirse en partido de gobierno. Eso muestra la fragilidad ahora. Y también confirma una cosa, que a esos señores del partido de la U que terminaban votando de manera precaria su adhesión al gobierno, convertirse en partido de coalición del gobierno, pues es una cosa falsa, que no es real, porque el gobierno dice que no les ha dado mermelada y que no le va a dar mermelada, pero les está dando de otra manera, que no quitándole la mermelada que tenían del gobierno anterior. Por eso el partido de la U, con esa mayoría tan precaria, terminó convirtiéndose en coalición de gobierno. Pero eso está pegado con babas, porque de los miembros del partido de la U, apenas 25 aprobaron ser coalición de gobierno y otro número importante, 16, decidió que no, lo cual muestra que allí ya hay una fisura y es muy posible que ese partido de la U se funcione y se cree una disidencia, y entonces la mayoría del gobierno y el Congreso van a estar comprometidas. Yo creo que lo que parece que está mostrando el doctor Duque es que él no estaba preparado para asumir la tarea de ser presidente de la República. En ciertos escenarios da la sensación del doctor Duque de que él cree que lo nombraron una especie de Carlos Vives o de Maluma y no presidente de la República, porque usted lo ve que llega a Girardot y coge una guitarra y se pone a cantar, va a Caracol Radio y allá lo ponen a cantar, en fin, una cosa como muy farandulera, y mientras el país va enredado, y el enredo de esto se nota, por ejemplo, en el tema de la tarea legislativa. ¿Cómo es posible que a esta parte el gobierno no haya presentado ni la reforma tributaria ni la reforma a la justicia? Y en cambio, Cambio Radical ya le presentó los dos proyectos, le tomó la delantera y el gobierno todavía no arranca. De manera que yo creo que la situación está bastante confusa, caótica, y no se ve que pueda enderezarse rápidamente. A ver, doctor Ramiro, ¿y cómo podemos seguir los periodistas motivando a que ese tipo de corrupción que tratan de ocultarla y taparla sea una realidad para los colombianos, que realmente haya la persecución a la corrupción? Pues yo creo que estamos lejos de conseguir un buen camino para combatir la corrupción, porque el gobierno, como le digo, frente a eso tiene un doble discurso. De dientes para afuera dice que no va a dar mermelada, pero sí la está dando, y bastante. Y además uno no puede pensar que hay un gobierno que está decididamente en contra de la corrupción si nombra a una persona como
Alejandro Ordóñez, que salió del Consejo de Estado por un acto que, quieras o no, es un acto contrario a la ley, lo que significa que fue un acto corrupto. De manera que yo creo que aquí la única cosa que puede suceder contra la corrupción es que haya una reforma vigorosa de la reforma de la justicia, de la Administración de Justicia, y que esa justicia se encargue de llevar a puerto seguro las investigaciones, a sancionar a las personas. Es que no puede ser, por ejemplo, y aprovecho su importante tribuna para señalar lo siguiente: en Buga, por ejemplo, la Buga de mis mayores y de mi infancia, ha sido imposible que las autoridades den cuenta de esa corrupción que la campea abiertamente en la ciudad. El fiscal 21 seccional de allá de la ciudad de Buga no ha tomado decisiones, a pesar de que tiene una montaña de pruebas en contra de personas como John Harold Suárez y de toda su banda, y tampoco la Procuraduría. Entonces uno dice, claro, esas personas cogen fuerza, esas personas que hacen las cosas que hacen, cogen fuerza porque nadie los sanciona. Por eso le digo que la única opción frente a esto, más que el gobierno, es que la Administración de Justicia opere, y opere pronto. A ver, pero mire, de pronto por los resultados electorales en el Valle del Cauca, yo siento que ya hay retaliación con respecto al Valle. Aquí hubo una tragedia y no funciona la justicia porque los ascensores se cayeron y hubo muertos y hay heridos. Y adicionalmente, pues, el incendio del Cerro de Cristo Rey, y no escucho que el presidente se manifieste en nada con respecto a esa situación de la capital del departamento. Bueno, puede ser eso que haya una retaliación, porque evidentemente electoralmente a Duque le fue muy mal en el Valle del Cauca, y particularmente aquí en Cali. Él perdió las elecciones en el Valle del Cauca fue porque la arrasadora derrota que sufrió en Cali, y es posible que haya algo de retaliación, pero sobre todo lo que hay es del gobierno, porque si realmente el gobierno estuviera compacto, si tuviera una línea, la ministra de Justicia habría tenido que venir a Cali a personarse del tema de los ascensores del Palacio de Justicia, que está pues increíblemente paralizada la justicia en esta ciudad, y por cuenta del pésimo servicio. Y el tema del incendio de los farallones, pues del Cristo Rey, pues también muestra una desidia del gobierno. ¿Cómo es posible que los otros ministros o el presidente no se hayan pronunciado? De pronto allí hay retaliación, pero sobre todo lo que yo veo es que hay desgobierno. Y así va a seguir, porque están improvisando. Los ministros que lo son en este momento no son personas representativas de las regiones ni de los partidos políticos. Todos son del centro democrático. Entonces, esto lo que significa es que la única región que está realmente representada es Antioquia. Y esto a los vallecaucanos nos va a costar muchísimo este gobierno. A ver, si alguna inquietud de Norberto, de Giovanni. Sí, Humberto, con muy buenos días para el doctor Ramiro Bejarano. Lo hemos visto trenzado a usted en los tribunales con los defensores del expresidente Uribe en razón a los procesos que llevan. Y lo he visto beligerante en el sentido de usted reafirmarse, no solamente pública, sino en los estrados judiciales, sobre la conectividad que tiene el expresidente con actos criminales, doctor Bejarano. Pues mire, usted sí tiene razón. Yo hago parte del equipo de abogados del doctor Iván Cepeda en esa controversia que tiene de tiempo atrás con el expresidente Uribe, y lo importante y lo trascendente es que el doctor Uribe le formuló una denuncia penal por varios delitos al doctor Iván Cepeda, y después de una investigación minuciosa que comportó como 2 o 3 años de la Corte Suprema de Justicia, la Corte lo que encontró es que el doctor Iván Cepeda no era responsable de ninguno de esos delitos, y por el contrario, lo que encontró fueron evidencias de que a lo mejor el expresidente Uribe podría estar manipulando testigos en contra del doctor Iván Cepeda. Y a partir de allí se ha desencadenado una situación supremamente peligrosa desde el punto de vista judicial, porque las evidencias que se han venido conociendo y que se discuten en los medios de comunicación dan cuenta de que evidentemente alguien en nombre del doctor Uribe
está adelantando gestiones en cárceles para efectos de conseguir que se retracten los testigos que han hablado en contra de él o conseguir testigos que hablen en contra de otras personas. Y en eso lo acompañan pues varios personajes interesados en que la política se judicialice a ese extremo. Y es realmente una vergüenza para el país que un expresidente que tiene tanta admiración de muchos colombianos, su labor esté reducida a eso, a ir de cárcel en cárcel y estar hablando pues con unos personajes de muy dudosa reputación, y yo creo que ese no es el destino que debe tener un hombre que ha conducido los hilos del poder en Colombia. Doctor Bejarano, como consecuencia de ese proceso precisamente, la Corte Suprema de Justicia, a raíz de aceptar que Cepeda no tenía vinculación con los cargos que le planteó el expresidente Uribe, recusa a los magistrados de la Corte Suprema. Y este lunes tenía él prácticamente la audiencia, pero ante esa recusación, hoy la Corte le ha dicho al señor Uribe, usted no tiene razón, y el proceso sigue en manos de los magistrados que ya inclusive tienen el acto de imputación para el expresidente Uribe. En ese sentido, ¿cómo ve usted ese panorama, doctor Bejarano? Mire, lo primero que tengo que señalarle es que el expresidente Uribe ha tenido una actitud vacilante en todo eso. Recuerde que cuando le compulsaron las copias, la primera reacción del presidente Uribe fue manifestar que iba a renunciar al Senado. Y entonces se armó todo un tinglado para decir que iba a mandar la carta, que ya la había mandado, que le había llegado a ese señor lamentable presidente del Senado, ese señor Macías, quien guardó la carta, y finalmente el doctor Uribe, sin haberla presentado oficialmente, porque se la entregó a su amigo, terminó retirándola. Luego, el presidente Uribe, el día en el que se conoció la decisión preliminar de la sala de instrucción que no aceptaba la recusación, curiosamente unos minutos antes de que la Corte emitiera ese pronunciamiento, el doctor Uribe sale a decir que va a renunciar, que va a desistir de la recusación, y ese desistimiento nunca llegó. Observe usted que de esa conducta lo que uno aprecia es que el doctor Uribe está pues desesperado o está enredado porque francamente no sabe qué hacer. Yo creo que lo que se viene es que ya le rechazaron definitivamente su recusación y tendrán que volver a señalar fecha y hora para la indagatoria a la que ha sido convocado, y todo dependerá, el curso de este asunto dependerá de las buenas explicaciones o malas explicaciones que el doctor Uribe llegase a dar en esa diligencia indagatoria. La indagatoria es un escenario que le permite al sindicado defenderse, de manera que eso es lo que ha debido hacer desde el principio, en vez de enredarse con una recusación tortuosa, después de decir que desistía de lo que no desistió, quedando palos de ciego, y ha debido dedicarse a defenderse con razones, desvirtuar las cosas que según la Corte parece que son indicios de que él estaría montándole un manejo de una manipulación de testigos en contra del doctor Iván Cepeda. Pero déjeme decirle, si eso va a manejarse en estricto derecho, yo veo que la situación judicialmente en este específico asunto pues no está fácil. No le quiero decir que van a meter preso al doctor Uribe, pero le quiero señalar que mirando eso simplemente con la lente de un abogado común y corriente, uno tendría que decir que esa situación está bastante comprometida. A ver, doctor Ramiro Bejarano, nuevamente Humberto Humada. Yo como periodista pues tengo la preocupación de lo que usted ha dicho respecto que se juzga en derecho. A ver, después de haber escuchado al presidente de la Corte decir que si me voy yo, nos vamos todos, y luego de saber que el Estado anticorrupción está condenado por corrupción, y todo lo que venimos conociendo, que el cartel de la toga, ¿usted cree que se va a aplicar realmente justicia en este caso? Yo creo que es la esperanza que no podemos perder los colombianos de bien. Varios de los problemas que usted menciona no han acaecido propiamente en la Corte, porque por ejemplo los delitos del fiscal anticorrupción
afectan es a la Fiscalía General de la Nación, no a la Corte Suprema de Justicia. Y el tema del cartel de la toga, pues las personas que están sindicadas de pertenecer al cartel de la toga ya no hacen parte de la Corte Suprema de Justicia. Yo coincido en que desde el punto de vista de los hechos que se han conocido, la ciudadanía pueda tener algún margen de duda de lo que pueda suceder en la Corte, pero para eso están las evidencias y para eso está el proceso. Y yo creo que no podemos llegar al extremo de decir que como la Corte tuvo problemas de corrupción, que no sabemos si todavía los padece o ya los superó, entonces no podemos creer en las decisiones de los más altos magistrados, porque un país que decide no creerle o no tener confianza en lo que dicen sus jueces y los más altos jueces, pues obviamente está más cerca de la disolución que del acierto. Doctor Ramiro Bejarano, cuando uno lee su última columna, que usted titula Diplomacia en Apuros, digamos que devela algo que estaba un tanto escondido, y era el tema que mientras muchos estaban convencidos de que Carlos Holmes Trujillo, como ministro de Relaciones Exteriores, pues estaba ocupando un buen cargo, y digamos que le correspondía tanto el Centro Democrático como el presidente Duque a esa campaña que él hizo con ellos. Usted toca en esta columna, devela mejor en esta columna, algo que diríamos nosotros no la está pasando tan bien, entonces, Carlos Holmes Trujillo, como pensaríamos nosotros. No, Juan Carlos Holmes, a quien yo en lo personal le tengo aprecio, lo veo dando palos de ciego, en general a todos los ministros. Pero mire usted, por ejemplo, que Carlos Holmes salió, apenas se posesionó, a criticar la decisión de reconocimiento de Palestina como Estado, y creó la sensación de que el gobierno anterior no le había informado ni al doctor Duque ni al doctor Holmes, y después supimos que eso no era cierto. La columnista Laura Giles hizo una columna dando pelos y señales de cómo el gobierno entrante sí había sido enterado, y particularmente el canciller, y criticó severamente a Carlos Holmes, y Carlos Holmes se quedó callado. Pero además de eso, Carlos Holmes, que aspira a ser presidente de la República, algún día le va a costar de que cuando le reclamen haber participado con su firma en la designación de Alejandro Ordóñez como ministro, como delegado de la oficina de Colombia ante la OEA, y yo creo que yo lo veo bastante enredado. Es que en general, mire, las cosas que están pasando en el gobierno, supe ahora con ocasión de esta venida aquí a Cali que hubo un acto insólito donde el señor Angelino Garzón invitó al doctor Duque, y el doctor Duque vino a hacerle el corifeo. El doctor Angelino utiliza al presidente, y el presidente se deja utilizar para los fines de aparentar o hacer méritos para que el gobierno en las conversaciones con el ELN, y además, como dicen aquí en varios ventideros políticos en Cali, todo indica que el doctor Angelino lo que quiere también es que a su hija, que ha transitado por todos los partidos políticos, le den un puesto de figuración nacional. Pero en relación con ese tema, plantea usted aquí ahora finalmente de la sentencia del Consejo de Estado que declaró que el nombramiento del doctor Ordóñez se había hecho con actos de corrupción. Eso es evidente. Y prueba de eso, y realmente le decía, doctor Bejarano, que ya en Colombia la gente está molesta con eso. Pero a ver, doctor... De la que hizo parte el doctor Angelino. Sí. Pero a ver, ya tengo una inquietud, doctor Bejarano. Usted es tan profesional, tan correcto en su aplicación del derecho, le da a los colombianos, por lo menos en el Valle del Cauca, la ilusión de que se vaya a trabajar realmente los magistrados en derecho, o va a seguir el cuento del maletín? No, yo creo que los magistrados de la Corte que están hoy allí saben que no se pueden poner a improvisar ni a hacer tonterías. Es una corporación que tiene el ojo de la ciudadanía encima, por la desconfianza varios de sus actos. Y eso lo que ratifica, doctor Bejarano, es que Angelino es un utilitarista clase A. También va a sacar lista al Consejo de la Ciudad utilizando el Centro Democrático, es decir, amarrando los perros antes de la fiesta. Pues bueno, Humberto, se conocen importantes conceptos de personalidades como el doctor Bejarano que lo dejan a uno casi que en las mismas condiciones. Recuerde ayer cuando entrevistábamos a Richter López, cuando hablaba
de que le preguntamos sobre los diálogos con los grupos rebeldes y decía que estábamos a las puertas prácticamente de que se recrudeciera el conflicto armado porque el presidente no quiere sentarse con los grupos rebeldes y ha puesto una especie de condiciones que van a ser incumplidas. Y aquí me estoy acordando, Humberto, de lo que sucedió y lo referenciaba Henry Acosta, precisamente cuando se iniciaron las conversaciones con Restrepo. Ahí está Ramiro. ¿Ya está el doctor Bejarano? Sí. Doctor Bejarano, es que estábamos hablando también del tema de los grupos rebeldes en las que, es decir, somos coherentes con lo que usted nos plantea. Esa designación de algunos ministros y la postura del mismo presidente, que allí sí pareciera es la postura del expresidente Uribe con respecto a la negociación con grupos rebeldes en Colombia, parece que estamos a la puerta del fracaso con la desaparición de algunos de los negociadores del Acuerdo de La Habana y que ahora con el ELN le ha puesto unas condiciones que van a ser casi prácticamente incumplibles. Mire, yo coincido con esa apreciación. El punto del proceso de paz está en una situación muy delicada, porque esa desaparición de estas personas, que todavía pues no es oficial, porque realmente lo será el día en que la JEP los llame y ellos no comparezcan. Pero es una situación muy preocupante, porque lo único, recuerden que las FARC cuando nacieron con 20 tipos allá en Marquetalia. Ahora tendrían unos ejércitos mucho mayores, y sería terrible que esas disidencias cogieran fuerza, porque lo único que no nos puede pasar a los colombianos es que este esfuerzo gigantesco de haber tratado de hacer la paz termine en nada. Ustedes tienen razón en estar preocupados, y ojalá que este tema se enderece, porque de nada le sirve al país volver a restablecer unas FARC, diezmadas o no, pero al fin y al cabo un grupo insurgente que amenaza la estabilidad del país. Doctor Bejarano, es condición sine qua non, de acuerdo al concepto que usted nos acaba de expresar, que el señor presidente Duque, para tomar un direccionamiento efectivo en materia de volver otra vez a sentar los grupos, necesariamente tenga que partir cobija con Álvaro Uribe, que es en el fondo quien presiona con Macías en el Congreso decisiones contrarias a lo que debe ser el acuerdo de paz? Yo creo que sí, porque es que si no es así, Uribe no los va a dejar decidir, se les va a voltear, mejor dicho, no van a tener paz. Y es momento difícil precisamente porque hoy se está completando el mes que había dado de plazo el presidente Duque para definir el tema con el Ejército de Liberación Nacional. Y ahora nos encontramos entonces la posibilidad de que no exista ese diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y la posibilidad de una reactivación por parte de las FARC, que sería grave para el país y grave también para todo este proceso de paz. Sería terrible. Yo creo que este es el momento en que se le está poniendo difícil la situación al doctor Duque, bastante difícil. Doctor Bejarano, en otro aspecto, usted que está cerca a la clase política del país y especialmente a las altas cortes del país, una de las necesidades que ha planteado el presidente también es la reforma a la justicia. ¿Usted cree que se vuelve a poder hacer una reforma integral de justicia? No, eso sí que está bien lejos. Eso está muy más lejos todavía, porque es que la reforma a la justicia no la ha podido presentar el gobierno. La reforma a la justicia que se presentó al Congreso es la reforma de cambio radical. La ministra de Justicia está dando palos de ciego, anda enredada explicando ese decreto con el que quieren decir que no están persiguiendo el consumo mínimo de drogas, cuando la parte estructural de la justicia no la han abordado. El gobierno no estaba preparado para presentar una reforma a la justicia, por eso se le adelantó cambio radical. Y yo creo que está lejos de verse una reforma a la justicia como la requiere el país. Podríamos decir que en el corto horizonte, doctor Bejarano, este gobierno está condenado al fracaso, más cuando las encuestas están ahora dándole un margen de favorabilidad del 40%. Pues yo creo que sí, por eso el gobierno está haciendo cosas que francamente se ve que están dirigidas a mejorar las encuestas. El tema del decreto ese sobre el consumo mínimo, el anuncio de la visita del presidente al Papa, todas esas son cosas que están dirigidas a la galería.
pero que no le solucionen el problema a los colombianos. Las cortinas de humo. ¿Incluido el salario mínimo? ¿El aumento? Claro. Que entre otras es a desatiempo, presentaron un proyecto de ley para darle facultades que no ha pedido el presidente de aumentar el salario mínimo. Sí, terrible esa situación. Muy complicado. Perdón un segundo. Perdóneme la intervención, doctor Ramiro, también. Claudio Borrero le habla. Usted sabe muy bien que creó la figura de los momios en el Valle del Cauca. Y los momios usurparon el 67.7% de la geografía territorial del municipio de Cali como bienes de uso público. Están sentenciados, condenados por el Consejo de Estado por unanimidad ejecutoriada y por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, y ya se cumplieron 41 meses de desacato. Desacato denunciado el anterior alcalde Guerrero Velasco y el actual Armitage, que no han dado cumplimiento a una sentencia unánime de los altas cortes, de la superioridad jurídica. ¿Usted qué opina de semejante horror que está pasando en el Valle del Cauca, que ha dado ese mal ejemplo de usurpar las tierras de uso público y que el presidente advirtió que el que la hace la paga, pero también agregó, los delitos imprescriptibles están allí incluidos, como quien dice que los delitos penales imprescriptibles usurpando los bienes del Estado también la pagarán? Pues esa es una situación supremamente grave, porque los momios realmente, que es una expresión que yo he acuñado, describe una élite, una casta que se siente poderosa y que realmente ejerce el poder de esa manera para que a ellos no les pase absolutamente nada. Lo que usted describe en su pregunta puede ser un autocabeza de proceso, porque es terrible lo que está sucediendo, que haya habido una sentencia de las altas cortes y que no la cumplan. ¿Y a título de qué no la cumplen? El presidente Duque debería empezar por hacerle señales al pueblo vallecaucano que cosas como esas no se van a presentar si en verdad quiere combatir la corrupción. Pero déjeme decirle que lo pongo en duda. Esos momios bayunos son dueños, amos y señores del doctor Duque y del gobierno. Sí, porque en Colombia quien financia tiene el poder, no el que se sienta en los estrados de donde se hacen las normas. Eso es así, y lamentablemente esta casta dirigente de los momios, así como excluye a la gente, como la persigue, pues también utiliza su inmenso poder para beneficiarse. El doctor Bejarano, le escuché... A ver, un segundito, sí. Alberto, para decirle al doctor Bejarano, mire, en este medio de comunicación, este director ha calificado la situación como ver a Donoso manejando a Kini. Usted con esto me está ratificando que lo que hemos afirmado en este medio pues es una realidad. Vemos a una ministra ya diciendo presidente Uribe cuando el presidente Duque. Pues la traicionó en su subconsciente, o a lo mejor es que en los ámbitos privados del gobierno deben sentir que el que manda es Uribe y no Duque, que es lo que muchos colombianos creemos. Doctor Bejarano, pasándolo un poco al tema político, ya se acaba de consolidar definitivamente que en el acto legislativo aprobado el gobierno comenzó a estrenar el binomio gobierno-oposición, y lógicamente hay unas fuerzas que se han alinderado en la oposición, pues con el fenómeno de que el Consejo Nacional Electoral le dijo a Petro, pienso que conservando el espíritu de la norma, que no tenía derecho a la personería jurídica, y que por tanto pues él, como el que encarna la oposición, pues no tendría derecho a gastos de reposición y demás, y inclusive a utilizar espacios públicos. Pero también en el otro lado se han encarnado los del gobierno, que ayer fue el último paso que dio la U, que lo dividió estructuralmente, cuando se unen con el gobierno acompañando a Centro Democrático y el Partido Conservador, y en el medio quedan Cambio Radical y el Partido Liberal. Esta situación, doctor Bejarano, ¿cómo ve usted va a funcionar, a perjudicar o a ayudar al gobierno? Mire, sin duda le va a causar un daño gigantesco, porque, como lo decía al inicio de esta entrevista, de esta conversación, esa adhesión del partido de la U está pegada con babas. Eso no fue una cosa unánime, son unas mayorías bien precarias. En cualquier momento el partido de la U se le revienta y el gobierno va a quedar en minoría. Es más,
a pesar de que ya tiene al parecer 53 senadores al lado suyo del gobierno, le puede ocurrir al gobierno que, por ejemplo, en una deliberación, 2 senadores o 3 se paren a ir al baño o a ir a tomar un vaso de agua durante una deliberación para que quede el quórum oficial roto. De manera que esa otra decisión de quitarle la personalidad jurídica al partido del jefe de la persona que sacó 8 esa millones. votación tan importante, eso no se le ocurre a nadie, eso es un estropicio, y eso puede generar una situación de desestabilidad institucional. Yo creo que ese es sin duda uno de los grandes lunares que tiene esta democracia, decirle a Petro que con todos los 8 millones de votos que sacó, no puede ejercer la oposición porque por un tecnicismo jurídico ahora no tiene un partido político. Eso es completamente equivocado. Eso implica que también haya que hacer una verdadera reforma política que subsane todos estos vacíos. Eso lo que implica es que en el Consejo Electoral tiene que haber una gente que sea capaz de tomar decisiones independientes, pero allí en ese Consejo Electoral y en el nuevo solamente hay una persona, que es el doctor Luis Guillermo Pérez. De resto, que entre el diablo y escoja. Allí esos tipos todos están juntados de uribismo y no tienen posibilidad alguna de acertar. Son absolutamente amanuenses de un gobierno y de una doctrina política que consiste fundamentalmente en no oír a la contraparte ni a los contradictores políticos. Yo creo que solamente agradecerle al doctor Ramiro Bejarano su intervención, entender que está siendo muy generoso con Super Noticias del Valle por la venida a visitar nuestra capital, y esperamos que la próxima vez nos acompañe en la cabina como personaje que tiene las cosas claras y además que ejerce realmente la profesión de derecho como se debe ejercer, aplicando las normas, las leyes y respetando la Constitución. Muy amable, doctor Ramiro Bejarano. Gracias, Humberto, y a usted y a sus Doctor Bejarano. Interrogadores. Un abrazo. Doctor Bejarano, ¿está viajando en Avianca o en qué línea? Estoy viajando de milagro en Avianca. Le iba a preguntar que si le había ido bien. Bueno, gracias. Lo esperamos para que hablemos entonces de temas de Buga y Tuluá también, que sea candente eso. Gracias.